Buen día a todos. Hoy vamos a continuar con el quinto capítulo de Peter Pan y Wendy. Capítulo quinto. La isla se convierte en realidad. Al oír que Peter Pan se había puesto en camino para volver a ella, la isla de nunca jamás despertó de nuevo a la vida. En ausencia de Peter, todo permanece más silencioso en la isla. Las hadas duermen una hora más todas las mañanas, las fieras atienden solo a sus cachorrillos, los pieles rojas se alimentan con abundancia para 6 días y 6 noches, y cuando los piratas y los niños perdidos se encuentran, se contentan con meterse unos frente a otros, el dedo pulgar en la boca haciéndose burla. Pero al llegar Peter Pan, que odia sobre todas las cosas la quietud, todo vuelve a la vida, y entonces quien pudiera poner el oído pegado al suelo de la isla lo oiría bullir de vitalidad. Aquella noche, los principales personajes de la isla se hallaban en la siguiente disposición. Los niños perdidos buscaban a Peter Pan, los piratas buscaban a los niños perdidos, los pieles rojas buscaban a los piratas y las fieras buscaban a los pieles rojas. Y así iban andando en torno a la isla, pero no se encontraban nunca porque todos iban a igual distancia unos de otros y todos seguían la misma dirección y todos llevaban la misma velocidad. Todos estaban ávidos de sangre, excepto los niños, los cuales, aunque en general les gustaba, aquella noche habían salido solo a recibir a su capitán. El número de los niños de la isla varía, naturalmente, según los que mueren en las luchas y según los que Peter Pan arroja fuera de la isla cuando parecen empezar a crecer, lo cual va contra el reglamento del país de nunca jamás. En aquel momento, contando por separado a los gemelos, los niños de la isla eran 6. Escondámonos en los cañaverales y miremos cómo pasan furtivamente formando una hilera con la mano colocada en sus dagas. Les está terminantemente prohibido por Peter Pan parecerse a él en lo más mínimo, y por ello se visten con las pieles de los osos que ellos mismos matan, con lo que parecen enteramente redondos, y cuando caen al suelo ruedan como pelotas. Y aquí hay una ilustración que dice: en ausencia de Peter Pan, cuando los piratas y los niños perdidos se encuentran, se limitan a meterse el dedo pulgar en la boca. Por eso, el peligro de caer los obliga a andar con pies de plomo. El primero que pasa es el simplón, que no es el menos valiente, sino el más infortunado de toda la bizarra compañía. Había asistido a menos aventuras que sus compañeros, porque todas las cosas sensacionales ocurrían precisamente en el mismo momento en que él acababa de volver la espalda. Por ejemplo, si le parecía que todo estaba tranquilo y él aprovechaba la ocasión para ir a coger unas ramas con que hacer fuego, a su vuelta encontraba a los demás enjugando la sangre derramada durante la aventura. Esta mala suerte había dado una dulce melancolía a su expresión, pero en lugar de amargar su carácter, lo había endulzado notablemente, por lo que era el más humilde de todos los chicos. Mas, ¡ah!, infortunado y cariñoso simplón, esta noche hay en el aire cierto peligro para ti. Ten cuidado, no vaya a presentársete una aventura tal que, si la corres, te sumergirá en el más profundo dolor. El hada Campanilla de Cobre, dispuesta a hacer diabluras aquella noche, buscaba un arma de que valerse y pensaba que el simplón era de todos los niños el más fácil de engañar. Cuidado, simplón, mucho cuidado con Campanilla de Cobre. Pero el simplón no puede oír nuestro aviso, porque nosotros en realidad no estamos en la isla y él pasa de largo mordiéndose los nudillos. El muchacho que sigue es el agudo, el alegre y complaciente agudo, a quien sigue Liguerín, que tiene la habilidad de cortar flautas de los árboles y danzar extasiado por la música de sus propias melodías. Liguerín es el más ingenioso de todos los muchachos. Se cree capaz de recordar perfectamente su vida antes de perderse, con sus costumbres y modales, y esto da cierta osadía a su naricilla respingona. El cuarto es el encrespado, un enredón que siempre está pensando travesuras
y que con frecuencia tiene que adelantarse cuando Peter dice severamente que avance el culpable. Tan acostumbrado está a ser él el culpable, que en cuanto oye estas palabras avanza automáticamente, haya cometido la falta o no la haya cometido. Por último, vienen los dos gemelos, a los cuales no podemos describir por separado porque son exactamente iguales. Peter Pan no sabía nunca cuál era el uno ni cuál el otro, y como no estaba permitido a los niños saber nada que Peter no supiera, ni aun ellos mismos estaban muy seguros de su personalidad y permanecían siempre muy juntos y en actitud de disculpa. Y aquí aparece una ilustración que dice: Starker vio cómo el agudo desaparecía. Los niños se desvanecieron en la oscuridad y después de una pausa no muy larga, pues en la isla maravillosa todo va deprisa, aparecieron los piratas. Antes de verlos se les oía siempre cantar la misma espantosa canción. Avanza, avanza, bajé el pirata, iza las velas, marinero, que si la muerte nos desata, nos atará Pedro Botero. Es una comitiva del más espantoso aspecto que nunca haya aparecido colgando de la horca. Delante de todos aparece con la cabeza inclinada hacia el suelo como para escuchar, los grandes brazos desnudos y las orejas adornadas con monedas de cobre. El bello italiano Cecco, que puso su nombre en letras de sangre en la espalda del gobernador de Gao. Detrás de él viene el negro gigante que a cada momento cambia de nombre desde que dejó el de Coco, con que todavía las madres asustan a sus pequeños. Seguían también Bill Jukes, con el cuerpo enteramente tatuado, y que era el famoso Bill a quien en el Walrus del capitán Flint le dieron 6 docenas de azotes antes de que tirase la bolsa de monedas de oro, y Cookson, de quien se decía, aunque nunca llegó a probarse, que era hermano del negro Murphy, y el caballero Starkey, que fue portero en una escuela pública y era todavía delicado en sus modos de matar, y el capitán Claraboya, y el contramaestre irlandés Smith, un hombre genial que daba puñaladas sin ofender a su víctima, y que era el único disidente de la tripulación de Garfio, y Nuttler, cuyas manos estaban colocadas al revés, y Roberto Mullins, y Alf Mason, y muchos otros rufianes de la misma calaña, temidos en todos los mares. En medio de ellos aparecía el personaje más grande, más alto y más negro de toda aquella tropa, esto es, Jaime Garfio, o como él mismo escribía, Jai Garfio, de quien se decía que era el único a quien temía el cocinero. Venía cómodamente tendido en una tosca litera de la que tiraban y a la que empujaban sus hombres. En el lugar de la mano derecha llevaba el famoso garfio de hierro con el que una y otra vez instigaba a avivar el paso. Este hombre terrible trataba a los suyos como a perros, y como perros le obedecían ellos. Su rostro parecía cadavérico y negruzco, y su cabello estaba peinado en largos tirabuzones que a cierta distancia parecían negras sierpes, lo que daba una extraña expresión amenazadora a su semblante. Tenía los ojos del profundo azul de las flores no me olvides, y su expresión era melancólica casi siempre, excepto cuando hundía el garfio en el enemigo, en cuyo momento aparecían en ellos 2 manchas rojizas que los iluminaban de un modo terrible. Conservaba aún su aspecto de gran señor y era capaz de descuartizar a cualquiera sin abandonar su aire de elegante. Se decía de él que era un afamado raconteur. Nunca parecía tan siniestro como cuando quería mostrarse cortés, lo cual es probablemente la más verdadera prueba de buena educación. La elegancia de sus palabras, aun cuando estuviera haciendo juramentos terribles, así como la distinción de sus modales, mostraban que era de distinta raza que su tripulación. Hombre de indomable valor, decíase de él que lo único que temía era la vista de su propia sangre, que era muy espesa y de un color poco común. Su vestido imitaba en cierto modo el atavío de la época de Carlos II, y aún he oído decir que en los comienzos de su carrera tenía cierta semejanza con los desdichados Estuardos. En la boca llevaba una boquilla de su propia invención que le permitía fumar 2 cigarrillos a la vez, pero indudablemente
Lo más siniestro de toda su persona era el garfio de hierro. Veamos ahora, para mostrar el método del capitán Garfio, cómo se mata a un pirata. A Claraboya, por ejemplo. Claraboya, al pasar, roza torpemente a su amo ajando su cuello de encaje, e inmediatamente el capitán avanza al garfio. Hay Hay un sonido como de carne al rasgarse. Se oye un chillido estridente. El cuerpo del pirata es echado a un lado de un puntapié y los otros piratas pasan por encima de él siempre adelante. El capitán ni siquiera se ha quitado los cigarrillos de la boca. Este era el hombre terrible contra quien pretendía luchar Peter Pan. ¿Quién vencerá en la lucha? Sobre el rastro de los piratas, caminando silenciosamente a su paso guerrero, de modo que es imposible descubrirlos a las miradas inexpertas, llegan los Pieles Rojas con sus ojos sin cejas ni pestañas. Llevan hachas de guerra y cuchillos en las manos, y sus cuerpos desnudos brillan cubiertos de pintura y de aceite. Ensartadas en torno a sus cinturas, vence las cabelleras de los niños y de los piratas, pues estos Pieles Rojas son de la tribu de los picaniños, que no debe confundirse con la más pacífica y tierna de los delaguares o hurones. A la vanguardia de los Pieles Rojas va el que llaman el Gran Tigre, un valiente con tantos cueros cabelludos en torno suyo que su peso debe sin duda retardar su marcha. Cerrando la retaguardia, en el sitio de mayor peligro, vemos a Tigridia, orgullosamente erguida como una princesa de pura sangre, que es lo que ella es. Goza fama de ser la más hermosa de las dianas de color, a ratos coqueta, a ratos fría y a ratos amorosa. No hay héroe que no quisiera tenerla por esposa, pero prefiere retrasar sus bodas y se defiende de sus enamorados a hachazos. Al pasar sobre las ramas caídas y sobre las hojas, los Pieles Rojas no hacen el más ligero ruido. Lo único que puede oírse es su fuerte aliento. Esto es porque todos estaban bastante gordos después de haberse cebado toda la época de calma. Pero ahora, con el trabajo y la lucha, esto desaparecerá. No obstante, por el momento, tal gordura constituye para ellos el principal peligro. Desaparecieron los Pieles Rojas como sombras, lo mismo que habían venido, y pronto ocuparon el lugar por ellos dejado las fieras de la isla. Era una larga y abigarrada procesión en la que iban hienas, tigres, osos, lobos, leones, panteras y todos los innumerables animalillos pequeños que en nuestros países huyen de ellos, pues toda clase de animales, y en particular los aficionados a comer carne humana, vivían juntos en la isla maravillosa. Aquella noche sus bocas se abrían y sus lenguas colgaban, porque las fieras estaban hambrientas. El último en pasar fue un gigantesco cocodrilo. Ya veremos después a quién buscaba este personaje. Pasó el cocodrilo, pero de nuevo volvieron a aparecer los muchachos, pues la procesión debía continuar indefinidamente hasta que una de las bandas se detuviera o cambiara el paso. Al suceder esto, se encontrarían de súbito unos sobre otros, pero esto no sucede, y todos siguen mirando atentamente al frente, y ninguno sospecha que los peligros pueden también llegar por detrás, arrastrándose. Esto demuestra lo real que era la isla de Nunca Jamás. Los primeros en salir del movible círculo fueron los niños, porque se tiraron sobre el césped junto a su casita subterránea. Ya querría que hubiese vuelto Peter Pan, decían todos anhelantes, aunque eran más altos y sobre todo más gruesos que su capitán. Yo soy el único que no tiene miedo de los piratas, dijo Ligerín, en el tono que impedía que él fuese favorito de todos. Pero acaso le alarmó algún ruido lejano, porque añadió apresuradamente: pero también me gustaría que volviera Peter y nos dijese si ha sabido algo más acerca de la Cenicienta. Se pusieron a hablar de la Cenicienta, y el simplón se mostró convencido de que su madre debía de ser como ella. Solo en ausencia de Peter Pan podían los niños hablar de sus madres, pues Peter había prohibido por tonto este tema de conversación. Lo único que yo recuerdo de mi madre, contó el agudo, es que solía decir a mi padre con mucha frecuencia cuánto me gustaría tener un gran fajo de billetes de banco. Yo no sé lo que son billetes de banco, pero me gustaría mucho poder dar a mi madre un gran fajo de ellos. Mientras hablaban oyeron un rumor lejano.
Nosotros, los que no estamos acostumbrados a oír el rumor salvaje de los bosques, no hubiéramos oído nada, pero los niños sí lo oyeron. Era la siniestra canción de los piratas. Qué bella vida la del pirata, horas alegres, vino y dinero, de áspero cáñamo, linda corbata, y al fin danzar con Pedro Botero. Enseguida los niños perdidos, pero ¿dónde estaban? Ya no estaban donde los dejamos, ni aun las liebres podrían haber desaparecido más rápidamente. Voy a deciros dónde estaban. A excepción del agudo que se había marchado para hacer un reconocimiento, los niños estaban en su casita subterránea, una residencia deliciosa de la que luego hablaremos largo rato. Mas ¿cómo llegaron a ella? No se veía entrada ninguna, ni siquiera un montón de maleza que, de quitarse, hubiera descubierto la entrada de la cueva. Observando de cerca, no obstante, se advertía que en aquel lugar había 7 grandes árboles con un hueco del tamaño de un niño en el tronco. Eran estas las 7 entradas que conducían a la casita subterránea y que el capitán Garfio había buscado inútilmente durante lunas y más lunas. ¿Las hallaría aquella noche? Mientras los piratas avanzaban, la mirada rápida de Starker vio cómo el agudo desaparecía entre los árboles, e inmediatamente se vio brillar su revólver fuera de la funda. Pero una garra de hierro apretó su hombro. «Dejadme, capitán», gritó el pirata retorciéndose. Por primera vez vamos a oír la voz terrible del capitán Garfio. Era una voz negra, también apagada y ronca. «Abajo primero esa pistola», dijo aquella voz en tono amenazador. Era uno de esos niños a quienes odiáis. Hubiera podido matarle. Y entonces el sonido del disparo hubiera traído sobre nosotros a los Pieles Rojas de Tigridia. ¿Queréis acaso perder vuestro cuero cabelludo? Yo lo seguiré, capitán, dijo patéticamente Smith. ¿Queréis que le haga cosquillas con el sacacorchos de Tomás? Smith tenía nombres agradables para todos. Nombres agradables para todo. Y a su alfanje le llamaba el sacacorchos de Tomás, por lo mucho que gustaba de retorcerlo en la herida de sus víctimas. Tenía Smith muchos rasgos encantadores como este. Uno de ellos era que, después de asesinar, limpiaba sus lentes en vez de limpiar sus armas. Mi sacacorchos es un mudo personaje, recordó al capitán Garfio. Pero ahora no me conviene, Smith. Cazaríamos a uno solo y yo quiero cazar a los 7. Separaos y buscad a los niños. Los piratas desaparecieron por entre los árboles y un momento después el capitán Garfio y su contramaestre Smith se quedaron solos. El capitán Garfio lanzó un largo quejido y no sabemos por qué, quizás a causa de la suave pureza de la noche, sintió verdadero deseo de confiar a su fiel Smith la historia de su vida. Habló larga y anhelantemente de cosas de las que Smith, que era muy estúpido, se quedó en ayunas. No obstante, pudo cazar que su jefe hablaba de Peter Pan. Sobre todas las cosas, decía el capitán Garfio con pasión, quiero apoderarme del capitán Peter Pan. Él fue quien cortó mi mano, y diciendo esto blandía su gancho de hierro amenazadoramente. Hace mucho tiempo, mucho, que estoy esperando poder sacudir su mano con esto. He de rasgarle el cuerpecillo de arriba abajo. Sin embargo, dijo Smith, 1000 veces os he oído decir que ese garfio es muy superior a 20 manos, pues se puede emplear para peinarse y para otros usos domésticos. Ciertamente, repuso el capitán, si yo fuera madre, desearía que mis hijos nacieran con esto en lugar de esto otro. Y al hablar así, lanzó una mirada de orgullo a su mano de hierro y otra de desdén a su mano de carne. De nuevo volvió a fruncir el ceño y añadió, Peter Pan echó mi mano a un cocodrilo que casualmente pasaba para que la devorase. He podido notar a menudo, dijo Smith, vuestro raro temor a los cocodrilos. No es a los cocodrilos, corrigió el capitán Garfio, sino a un cocodrilo. Y aquí bajó la voz. Le gustó tanto el sabor de mi mano que desde entonces me sigue por mar y por tierra relamiéndose las fauces en espera de devorar lo que de mí queda. Según como se mire, dijo Smith, eso es una galantería. No me gustan tales galanterías, aulló el capitán Garfio, no sin petulancia.
Lo que me gustaría sería apoderarme de Peter Pan, que fue quien hizo que el cocodrilo me tomara el gusto. Se sentó sobre un hongo gigantesco y siguió hablando, ahora con voz levemente temblorosa. Smee, dijo roncamente, ese cocodrilo hubiera ya podido darme caza, pero por una casualidad para mí muy dichosa, se tragó hace tiempo un reloj que dentro de su tripa hace tic-tac incesantemente, y por lo tanto, cuando me persigue, yo oigo desde lejos ese tic-tac, y antes de que pueda darme alcance, escapo. Aquí se echó a reír con carcajadas que sonaban a hueco. Mas algún día, dijo Smith, se acabará la cuerda del reloj y entonces os cogerá. El capitán Garfio humedeció sus labios secos. Sí, dijo, ese temor me asalta con frecuencia. Desde que se había sentado, notaba un extraño calor. Smith, dijo, este asiento está caliente. Y diciendo esto se puso en pie de un salto y gritó, con 100.000 pares de demonios del infierno, me estoy quemando. Examinaron detenidamente el hongo, que era de un tamaño y solidez desconocidos en el país. Intentaron tirar de él hacia arriba y no tardó en quedárseles entre las manos, pues no tenía raíces. Un humo densísimo empezó a subir por el hueco que el hongo había dejado. Los dos piratas se miraron. En efecto, acababan de descubrir la chimenea de la casita subterránea. Era costumbre de los niños el taparla con un hongo cuando sabían que los enemigos estaban en las cercanías. Mas no solo salía humo de ella, llegaban también por el agujero voces y risas de niños, pues tan seguros se sentían los chiquillos en su escondrijo que charlaban y reían alegremente. Los piratas escucharon un momento y después volvieron a colocar el hongo en su sitio. Miraron en torno y advirtieron los huecos de los 7 árboles. ¿Les habéis oído decir que Peter Pan no está?, murmuró Smith, jugueteando con sus sacacorchos. El capitán Garfio hizo un signo afirmativo. Por largo tiempo pareció abstraído en sus pensamientos y al final una sonrisa iluminó su rostro oscuro. Smith aguardaba aquella sonrisa. Decidme inmediatamente vuestro plan para ponerlo en práctica, capitán, exclamó con ansia. Volved al buque, replicó el capitán Garfio lentamente, con los dientes apretados. Volved al buque para guisar un pastel grande y exquisito, todo cubierto de azúcar verde. Ahí abajo no puede haber sino una casita, puesto que no hay más que una sola chimenea. Estos topos estúpidos no han sabido comprender que no necesitaban para nada una puerta por persona y esto demuestra que no tienen madre. Dejaremos el pastel en la playa de la Laguna de las Sirenas, pues esos chiquillos suelen ir a nadar allí para acompañar a las sirenas en sus juegos. Encontrarán el pastel y se lo comerán, porque como no tienen madre, no saben lo peligroso que es comer un pastel recién hecho. Estalló aquí en sonoras y sinceras carcajadas. ¡Ah! Todos morirán. Los lobos, aquí aparece una ilustración que dice, los lobos dejaban caer sus colas y huían. Smith le había escuchado con creciente admiración. Es la combinación más diabólica que he oído en mi vida, exclamó, y muy contentos los dos danzaron cantando. Aunque te ocultes, cobardón, he de alcanzarte al fin, muchacho, y ha de rasgarte el corazón el hierro frío de mi gancho. Empezaron la canción, pero no pudieron acabarla, pues oyeron de pronto un ruido que les hizo callar. Fue al principio un rumor tan insignificante que la caída de una hoja lo hubiera apagado, pero según se aproximaba, iba haciéndose más claro. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El capitán Garfio se estremeció y se quedó con un pie en el aire. Es el cocodrilo, dijo abriendo la boca, y echó a correr seguido por su contramaestre. Era en efecto el cocodrilo. Había pasado delante de los Pieles Rojas que se hallaban ahora sobre la pista de los otros piratas, y empezó a seguir al capitán Garfio. Y aquí aparece otra ilustración que dice, según los niños avanzaban en esta terrible actitud. De nuevo los niños pudieron salir al aire libre, pero los peligros de la noche no habían terminado aún,
pues a poco el agudo volvió sin aliento a las cercanías de la casa, seguido por un grupo de lobos. Las bocas de los perseguidores se abrían, sus lenguas colgaban y su aullido era horrible. «Salvadme, salvadme», gritó el agudo cayendo al suelo. «¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer?». Debió de ser muy grato para Peter Pan saber que en aquel momento espantoso todos los pensamientos de sus amigos se volvían a él. «¿Qué haría ahora Peter Pan?», gritaron todos simultáneamente. Casi en el mismo instante añadieron todos: «Peter Pan los miraría por entre sus piernas». Todos concluyeron: «Vamos, tratemos de hacer lo que haría Peter Pan». Este es exactamente el modo de desafiar a los lobos que tiene más posibilidades de éxito, y por ello los 6 chiquillos, como si fueran uno solo, se inclinaron hacia adelante y miraron hacia atrás por entre sus piernas. El momento siguiente fue de verdadera angustia, pero tuvieron rápidamente la victoria, pues según los muchachos avanzaban hacia ellos en esta terrible actitud, los lobos dejaban caer sus colas y huían. Entonces el agudo se levantó del suelo y los otros creyeron que sus ojos fijos en el aire todavía veían a los lobos, pero no eran lobos lo que el agudo veía. «He visto una cosa mucho más maravillosa», exclamó el agudo cuando los demás se agruparon a su lado anhelantes. «He visto una gran ave blanca que viene volando hacia aquí». «¿Sabes de qué especie de ave será?». «No lo sé», dijo el agudo asustado, «pero parece muy fatigada y al volar gime diciendo: pobre Wendy». «Pobre Wendy. Ahora me acuerdo», dijo Ligerín espontáneamente, «de que hay aves que se llaman Wendyes». «Mirad, mirad, mirad cómo viene», exclamó el encrespado señalando a Wendy en el espacio. Y aquí aparece una ilustración que dice: «Apártate, campanilla», gritó. Wendy estaba entonces casi sobre su cabeza, y los niños podían oír su quejumbroso gemido, pero más distinta llegaba todavía hasta ella la voz de Campanilla. La celosa hada se había despojado de toda fingida amistad y lanzaba a su víctima en todas direcciones, pellizcándola salvajemente cada vez que la tocaba. «¡Hola, Campanilla!», gritaron los asombrados chiquillos, y oyeron la réplica de Campanilla que decía así: «Peter Pan os ordena que disparéis contra Wendy». Cuando Peter Pan ordenaba una cosa no podían ellos discutirla. Por lo tanto, los muchachos dijeron sinceramente: «Vamos, hagamos lo que Peter manda. Pronto, pronto, vengan flechas y arcos». Todos menos el Simplón se introdujeron en sus árboles. El Simplón llevaba consigo su arma y sus flechas, y Campanilla, que lo advirtió, se frotó las manos. «Pronto, Simplón, pronto», chilló. «Peter Pan te felicitará por ello». El Simplón, muy excitado, puso la flecha en el arco. «Apártate, Campanilla», gritó, dándole un violento empujón que la separó de su lado. Disparó y Wendy cayó a tierra con una flecha clavada en el pecho. Y aquí hay una mínima ilustración de un pez. Bueno, con esto hemos concluido el quinto capítulo de Peter Pan y Wendy, una novela de James Matthew Barrie.